Bueno, buenas noches con todos. Bienvenidos al Instituto de Estudios Peruanos. Gracias por haber venido a esta presentación del libro de Sandra Carrillo y Ricardo Cuenca, como editores, Vidas desiguales, mujeres, relaciones de género y educación en el Perú. Como saben, el tema de género en la educación ha sido un tema frecuente de análisis, no solamente en el instituto, sino también en general en nuestro país. En diversas investigaciones se toca el tema de género y sobre todo la desigualdad de acceso a la educación ha sido también tema recurrente. En los últimos años, los datos censales efectivamente han mostrado que la brecha entre hombres y mujeres se ha ido cerrando paulatinamente. Sin embargo, el acceso todavía, y no solamente el acceso, sino el contenido relacionado al tema educativo dirigido a hombres y mujeres, mantiene, algunas variedades de desigualdad, ¿no? Esta noche nos acompañan comentando el libro Néstor Valdivia, que es candidato a doctor en Sociología en el Colegio de México, licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se desempeña actualmente como investigador asociado de GRADE en áreas de pobreza, equidad, educación y mercado de trabajo y desarrollo humano. Y está desarrollando dos campos de investigación relacionados justamente a la problemática y discriminación y la exclusión de la población indígena y afrodescendiente y la gestión del sistema educativo en el marco de descentralización de nuestro país. También nos acompaña como comentarista de este libro Carmen Montero, que es bachiller en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, investigadora principal del IEP, miembro del Foro Educativo y de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana, representante del IEP ante la Red Nacional de Educación de la Niña Florecer, integrante de la Mesa Técnica de Secundaria, promovida por el Ministerio de Educación, y asesora en proyectos educativos de responsabilidad social de Fundación Telefónicas. Asimismo, en la mesa nos acompaña Sandra Carrillo, coeditora del libro, quien es magíster en Políticas Públicas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra de España y en Políticas Educativas por la Universidad Alberto Hurtado de Chile, licenciada en Psicología Educacional por la Pontificia Universidad Católica, miembro de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana. Se desempeña actualmente como docente del Departamento de Psicología de la PUC y especialista de educación en la Oficina de UNESCO en Lima. Sin más, los dejo con los comentaristas. Primero tenemos 20 minutos para cada uno de ellos. Comenzará Carmen Montero y luego seguirá Néstor Valdivia. Hola, buenas noches. Difícil llegar al IEP, pero aquí estamos, la verdad que un esfuerzo. Muchas gracias por su presencia. Creo que este tema es clave, es importante y hay que ir ampliando el debate sobre estos asuntos. El libro que hoy presentamos se suma a una serie de publicaciones sobre desigualdad en el Perú que publicó el Fondo Editorial del IEP desde el 2011. En este caso se propone vincular el análisis de la desigualdad a la relación de las mujeres con el sistema educativo, con diferentes entradas. Para ello, el libro ofrece, a través de 7 artículos escritos por 10 autores, una variedad de miradas, una variedad de perspectivas y enfoques disciplinarios, lo cual a mí me ha complicado un poco la vida porque tenía un montón de material con distintas entradas, en los que se levantan como centros de interés tanto la trayectoria y situación educativa de las mujeres como la atención que presta a ellas el servicio educativo en el Perú. Como señalan los editores, Sandra y Ricardo, en la introducción de este libro, los textos nos llevan a reflexionar sobre el papel de la educación como una oportunidad para buscar revertir destinos que parecen inevitables. La educación como promesa, la educación como vía. Y también como un camino para romper con los viejos imaginarios que han colocado a las mujeres en una situación de inferioridad con respecto a los hombres. Por la diversidad de los trabajos y la cantidad de temas y problemas que tratan, me sigue resultando difícil dar cuenta pormenorizada de todos. Y yo, si están aquí todos los autores, no creo, pido disculpas si es que en algunos no entro en detalle, pero de alguna manera tenía que encontrar una ruta para manejar el conjunto. En efecto, estamos ante un material interesante que nos hace transitar en el tiempo
y aquí va a venir después una reflexión, creo que es curiosamente, nos vamos a fines del siglo XIX y sin embargo encontraremos ahí referencias que nos suenan actuales. Se repite, es como un ciclo que se cierra o que continúa, porque en el país creo que tenemos un defecto grave, y es que parecen no superarse en una serie de taras, sino que se sobreponen como capas geológicas. Nos hacen transitar entonces en el tiempo, nos hacen transitar en diferentes ámbitos de la estructura social, de sectores altos y sectores excluidos, de grupos étnicos y culturales o en el espacio geográfico, y también en diversos niveles del sistema educativo. De hecho, hay referencias a la exclusión o a los temas de desigualdad a nivel de educación básica y también de educación superior, que es todo un conjunto de artículos que tratan el tema de educación superior. En algunos textos el énfasis está puesto en las inequidades de género, en la discriminación de las mujeres respecto de los hombres. En otros el énfasis está puesto en las desigualdades entre las mismas mujeres, tema que es relevante y a veces olvidamos, en razón de sus condiciones socioeconómicas o en razón de su condición étnica y cultural. En estos tiempos convulsionados por la desfachatez de la violencia de género contra las mujeres, la alta incidencia de feminicidios o intentos de feminicidios, iluminar diversas expresiones de violencia física, psicológica y hasta modos de expresar o de ejercer humillación, ofensa, discriminación, desprecio, parece ser una ruta interesante y de primera importancia. En estos tiempos en los que también distintos grupos de la sociedad se movilizan para defender o proscribir la incorporación de la perspectiva de género en la educación nacional, el tema curricular y la formación del magisterio son importantes terrenos en disputa, cosa que vemos en los medios y vemos en las calles. Di varias vueltas a estos asuntos, pero seguía teniendo el reto de cómo elaborar un comentario abarcador. Finalmente creo que no lo he logrado, así que traté de ir avanzando como pude. Y busqué ordenar el conjunto de artículos, optando por ubicarlos básicamente en 3 escenarios. No son escenarios ni mutuamente excluyentes ni exhaustivos, digamos, no son categorías químicamente puras en ese sentido. Pero de hecho hay un primer escenario en el que se mueven 3 artículos en cierta forma, referido a la educación universitaria en el tiempo pasado y en el presente. Hay uno segundo referido a la persistencia y la desigualdad entre las mujeres en razón de su condición étnica y su situación socioeconómica. Y un tercer campo que mira al interior de la escuela, al que se enseña y quiénes enseñan, cómo se enseña, el currículo y las maestras. Básicamente voy a desarrollar el escenario primero, el de la universidad, y el pase del pasado al presente. Los 2 primeros artículos, el de María Emma Manarelli y el de Fanny Muñoz, destacadas estudiosas de las mujeres y en la construcción del espacio público en el Perú entre la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, nos muestran la experiencia pionera de quienes se atrevieron a retar el orden establecido y las normas que restringían el acceso de las mujeres a la educación superior. Alrededor de 140 años más tarde, las mujeres son un contingente importante, las mujeres son un contingente importante del estudiantado universitario y tienen también un peso significativo como docentes de la educación superior. Sin embargo, como presenta y analiza Sandra Carrillo, ven restringido su acceso a los cargos de poder y de gestión de las universidades. Cabe preguntarse entonces, a pesar de los cambios notables, ¿existen nuevas formas de discriminación? A juzgar por lo tratado en el libro, el foco de exclusión en el terreno de la educación superior se habría desplazado de la puerta de ingreso a la universidad al funcionamiento mismo de las universidades y al conjunto de intereses que se expresan en las estructuras de poder al interior de una universidad. Me explico. En su artículo Las mujeres en la universidad, 1874-1908, Manarelli desarrolla los casos de mujeres ilustradas que, como Trinidad María Enríquez, accedieron a la educación universitaria. Trinidad Enríquez fue la primera mujer en la historia nacional que logró ser admitida en la universidad. Una especie de bicho raro por el momento. Eran tiempos en que esto estaba prohibido, como era también negado el acceso de las mujeres a la educación secundaria pública. Cusqueña por familia y por nacimiento, Trinidad ingresa a la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco para estudiar abogacía. Para ello debió gestionar previamente, en 1873, una autorización especial, un permiso que le fue concedido al año siguiente, durante el mandato de Manuel Pardo, no sin antes acreditar estudios completos de secundaria.
luego afrontaría nuevas trabas para poder titularse y ejercer la profesión. Interesantes, ilustrativos e indignantes, y yo diría casi, sobre todo, indignantes, son los debates que se suscitan en las altas esferas de la política nacional. Visto ahora a la distancia, parece increíble que el presidente del Congreso Nacional de la República haya tenido que ocuparse de dar el permiso a una mujer para ingresar a la universidad, pero así era. Y lo que se discutía era la idoneidad de la mujer para ejercer la abogacía. Trinidad tuvo sus defensores. Esta estudiosa señorita pretende un puesto en el foro que sabrá desempeñar dignamente por su ilustración y sus virtudes. Todos los términos son como para la época, ¿no? Y hubo hasta quienes propusieron que se apruebe que las mujeres consigan, con los requisitos de ley, los mismos grados universitarios que los hombres. Como dijera Mariano Pasoldán, ministro de Instrucción, Justicia y Culto, que en el año 79 entregó a las cámaras legislativas un documento donde apoyó enfáticamente la educación femenina, dijo: el ejercicio profesional y lucrativo de las mujeres enaltecía la condición del bello sexo. Mantener a la mujer en tutela perpetua, estrechar su acción únicamente al recinto del hogar doméstico y dictar leyes restrictivas que limiten a un círculo fijo toda su actividad física y moral, sería despojarlas de sus primitivos derechos de personalidad y de libertad que la ley natural y todos los seres racionales y libres, sin más limitación del derecho ajeno, y condenarla a la mitad del género humano a la inacción y la impotencia, etcétera, etcétera. Pero la osadía de Trinidad Enríquez había despertado a muchos demonios, se movilizaron los demonios. Como se argumentó en ese entonces, los textos legales son claros en cuanto a la prohibición absoluta. La profesión forense no corresponde a la mujer. Ahí se habrán formado todos los actuales corruptos. Esto fue señalado por los miembros de la comisión parlamentaria que debía decidir en enero del año 79 si ella podía o no ejercer la abogacía, o decir si la titulaban para ejercer profesionalmente. Otra frase: la abogacía demanda cierta firmeza de carácter, discernimiento superior y convicción de principios, y en general la mujer carece de esas virtudes. Las relaciones entre los cónyuges impregnadas de servidumbre y la mujer inferior debía servir al marido que era un ser superior. El adulterio masculino no era causal de divorcio para las mujeres. Como señala María Emma Manarelli, las prescripciones del corpus legal, el Código Civil del año 52, vigente en el Perú hasta el año 36, que en realidad me parece como antes de ayer, porque ese año terminó mi mamá el colegio, afectaban, no tenía derechos, ¿no? Afectaban a las mujeres y restringían sus derechos en diferentes ámbitos de sus vidas. Del recorte de la capacidad civil y política se derivaban los obstáculos para estudiar y ejercer una profesión. En un extremo delirante se hace referencia a lo sucedido en otros países. Y decían, por ejemplo, los magistrados declararon que en naciones donde las mujeres se educaban con libertad en la universidad, como en Rusia, la autoridad del marido era casi nula. Las mujeres no debían educarse. En los Estados Unidos, la expansión de la educación universitaria para mujeres había pervertido el hogar. Ellas ya no eran más amables compañeras del hombre, pues habían sido separadas de donde se anidaban los sentimientos de amor a la familia. Al instruir a los sexos por igual, la universidad quebranta el destino especial de las mujeres y las desvía del cumplimiento de sus deberes en el seno del hogar, ¿no? La educación superior las viriliza, las convierte en hombres, las hace tan varoniles, tan reservadas y adquieren un carácter tan independiente que no están más preparadas para la familia. Desorden e inmoralidad serían las consecuencias de educarlas al lado de los hombres. Ante tal posibilidad, afloraban las ansiedades masculinas y éstas se expresaban en visiones angustiadas de la sexualidad femenina. Bueno, creo que Emma Manarelli ha hecho un trabajo estupendo. En realidad el texto lo leen y no puedo creerlo, pero así es. En un escenario de ese tipo, con tan bajo nivel de discusión, Trinidad Enríquez demoró 14 años, del 87 al 91, no, antes, 78, para obtener su título de bachiller con el cual podría recién ejercer profesionalmente. Mientras tanto, que nunca ejerció, según leí en otro artículo. Mientras tanto, la labor periodística y literaria desarrollada por el grupo de mujeres ilustradas de la época
ofreció un espacio acompañado y motivador para seguir adelante con las justas demandas y reivindicaciones de las mujeres. Más o menos en relación a la misma época, el estudio de Fanny Muñoz indaga sobre la historia de Margarita Práxedes Muñoz, quien fuera la primera mujer bachiller en Artes y Ciencias de la Universidad Mayor de San Marcos en el año 1890. Ella nace en Lima en el año 62 y con 47 años de edad muere en Argentina en 1909. En realidad tuvo que irse del país porque no habían condiciones para ejercer aquí la ciencia. Se estima que su condición económica y social le permitió realizar estudios secundarios de manera privada y que debió recibir las clases que se consideraban propias de su sexo: dibujo, costura llana, deshilado, bordado, reglas de urbanidad, moral, economía doméstica, etc. El texto de Fanny desarrolla extensamente el itinerario de Margarita Muñoz, su interés por la ciencia, el peso de su familia y la influencia de la masonería en esa época en el país en su formación y convicciones. El trasfondo de la vida cultural de la época y esos grupos de mujeres que tenían tertulias y que ejercían una labor de prensa y de producción literaria, así como la irrupción y los efectos de la Guerra del Pacífico, dieron a Margarita un amplio marco de análisis al estudio sobre Margarita Muñoz y otras destacadas mujeres contemporáneas. Me interesa destacar acá de manera particular y haciendo referencia también a lo que a este tema de violencia que adopta diferentes formas, diferentes expresiones, y la cual fue víctima Trinidad Enríquez. Me interesa destacar acá las referencias que se hace a su experiencia en la vida universitaria. Así como Trinidad Enríquez fue víctima de agresiones de parte de ilustrados y trasnochados políticos que le negaban el derecho a ejercer su profesión de abogada, Margarita Muñoz recibió un trato hostil por elegir como profesión el estudio de las ciencias. Como dice Fanny en el texto, Muñoz, que debe ser su tía, no sé. Debe ser, ¿no? Se me confunden ya los Muñozes acá. Le tengo que decir Fanny. Muñoz, que se presentaba como científica, no logró concitar la atención ni el respeto de ese auditorio masculino. Por el contrario, se la aisló. Las dificultades seguirían presentes en el ejercicio de su profesión. La práctica femenina de la ciencia y de la medicina fue poco aceptada en la sociedad peruana. Sin embargo, ella ejerció la profesión médica en la especialidad de neurología en Chile y en Argentina, que tenían una experiencia más avanzada, ¿no? una cultura, una vida más avanzada en este terreno. Alrededor de 140 años más tarde, como les dije antes, en el presente la situación ha cambiado radicalmente. El estudio de Sandra Carrillo presenta de modo minucioso, y vaya que es minucioso, porque Sandra es minuciosa, y acertado, las dimensiones de la incorporación de las mujeres a las aulas universitarias, su desempeño como parte del cuerpo docente y los límites que ello muestra en el acceso a los cargos de poder y control en la vida universitaria. Es decir, a diferencia de lo que sucedía tantos años atrás y con tantas dificultades, las mujeres entraron a la universidad y a ocupar diferentes posiciones. Como dice la información del Censo Universitario del 2010, con que trabaja Sandra, en una década, entre 2004 y 2014, el acceso de las peruanas a la educación superior universitaria se ha incrementado en 11.6 puntos porcentuales. En términos de la presencia de mujeres en la docencia universitaria, se encuentra que de los 60.000 docentes encuestados, el 68% son hombres y 32% mujeres. Bueno, un tercio siquiera. La mayoría de los cargos de poder de la universidad, principalmente los de primera línea, rector, vicerrector y decano, son desempeñados por hombres, en proporciones que van el 90%, el 83%, el 82%. O sea, eso sí es, ¿no? Y las mujeres ocupan sobre todo puestos de segunda línea, como directoras de escuela, 25%, directora de instituto de investigación, 22%, o mayor carga administrativa como directora o jefe administrativa en 24%. De hecho, hay un escenario distinto, pero en el que no voy a entrar en el detalle, hay todo un planteamiento sobre los límites esto del el techo de cristal, ¿no? Y el piso. El piso pegajoso, no. Sí, pues claro, sí, como que no puede, ¿no? Sí, que es bien interesante. Hay elementos teóricos, hay comparación con otros países, pero simplemente para dar la pincelada,
¿no? Y creo que merece leerse en detalle este trabajo, y al cual yo introduciría un poco, no solamente, Sandra trabaja el corte de universidad pública, universidad privada, pero yo diría que había que distinguir de repente con esta explosión de universidades privadas de dudoso prestigio y calidad, ¿no? Sería bueno incursionar más en eso. No sé si el censo universitario dé para tanto, ¿no? Pero es interesante. El otro escenario identificado es el de la sociedad para los excluidos, y está dado en el libro por 2 artículos. El artículo Inclusión, Discriminación, Afroperuanas y Educación en el Perú, una agenda pendiente, trabajado por Elisa Fluker y Rocío Muñoz, y el libro de Trayectoria Desiguales, la educación de las mujeres indígenas en el Perú, de Ricardo Cuenca y Luciana Reategui. De ellos, cuya lectura recomiendo sinceramente, diré nada más, y en realidad es, como le digo a Ricardo, yo comencé leyendo por ahí, que era lo que de cierta forma manejaba más, ¿no? Pero después me quedé pegada con la denuncia del pasado. Pero en realidad una cosa que destaco es algo que también yo he sentido por experiencia en el procesamiento de datos, que es un material en el que se ve que se requiere complejizar los análisis de desigualdad, introduciendo consideraciones múltiples referidas a género, pero también eso solo no da. Y por lo menos por mi interés, por lo que es el mundo rural, lo que es la pobreza rural, ¿no? Creo que en las estadísticas, sea encuestas de hogares, los indicadores educativos clásicos típicos tienen un comportamiento particular cuando juntas esas condiciones. La ruralidad pobre, la ruralidad indígena, el indígena pobre, esas combinaciones. Y esas son las condiciones en las que pueden aparecer o aparecen las diferencias de género. Son como nichos, como espacios, ¿no? Donde es particularmente difícil cumplir con un mandato que parece ya asumido, ¿no? Por la sociedad peruana, que es el mandato de a los 6 años de la escuela, cumple con su primaria, pasa a la secundaria. Eso no se cumple justamente en esas condiciones. Y eso creo que es una reflexión importante que tendría que verse esto en detalle para definir las políticas, ¿no? O sea, la ruralidad no es un mundo uniforme, ¿no? Como tampoco las mujeres son un conjunto uniforme, ¿no? Creo que hay que combinar, enriquecer la visión de la heterogeneidad y de las desigualdades. Y por último, el libro tiene, no tengo idea ni cuánto tiempo va, tiene lo que llama el escenario dentro del… ¿Ah? Ya. ¡Oh! ¡Qué tal casualidad! 2 cosas que me parece que son muy actuales y que, bueno, ya no me atrevo a entrar en eso, pero que me parece fundamental trabajar, que es, ¿y cómo trabajamos dentro de la escuela? El tema de las desigualdades y el tema de la inequidad de género. Este es un tema, como dije al principio, bien delicado. Aquí también se han movilizado los demonios, ¿no? Se han movilizado los demonios con formas bien agresivas, donde el diálogo prácticamente es imposible, y sin embargo hay que ver la manera de procesar eso como sociedad, ¿no? Porque se están radicalizando las cosas y me parece regresar por eso a fines del siglo anterior, ¿no? Por el tipo de enunciados. Bueno, ahí hay, en realidad, en el libro, hay los temas de qué enseñar y quién enseña, desarrollados en 2 artículos. Uno que es Tracciones en la representación de relaciones de género en materiales curriculares, analiza las rutas del aprendizaje del 2015, Magritte Mena, Portocarrero, y un estudio que hacen Jorge Aragón y Natalia González sobre maestras exitosas en el Perú. ¿Quiénes son? ¿Cuál ha sido su trayectoria profesional? ¿Y qué piensan de su trabajo y de sus estudiantes? Ellos hacen el análisis de encuestas aplicadas, ¿no? a docentes cuyos alumnos tuvieron buenos niveles de logro y de mejora en el logro de las encuestas censal, de la evaluación censal de estudiantes. En 2 años creo que comparan. Entonces se saca ahí el perfil de las docentes. Ahí hice una observación, pero ahorita no me acuerdo del detalle de cómo era, pero me pareció que faltaba y hubiera tenido que leer 3 veces más el artículo porque a veces hay tanto detalle.
que no se decía, no me pareció ver la referencia de a dónde eran esas escuelas. Si eran escuelas urbanas o rurales, si las maestras estaban instaladas ya en la ciudad, porque esa es una variable clave para, ¿no? O sea, el entorno también ayuda al éxito del logro de las maestras. Por lo demás, muchas gracias y gracias a los autores, a los editores. Y ahí lo dejo. Listo, muchas gracias, Kamsi. A continuación, los comentarios de Néstor Valdivia. Ya. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación que me hizo Ricardo, Sandra. Siempre es un gusto regresar acá al IEP. Yo tuve un poco la misma dificultad que Kamsi, porque el libro trata temas muy diversos. Claro, tiene un eje en común, que es el tema, el tema de género, el enfoque de género. Y lo que entonces también hice fue tratar de organizar un poco la lectura a través de un hilo conductor. Y básicamente lo que yo quiero exponer acá son dos cosas, ¿no? Primero, un comentario general respecto de la pertinencia y la oportunidad que tiene este estudio en ese momento, yo diría, no solo la coyuntura política, yo diría el momento histórico del país. Eso es una cosa que a mí me ha impresionado mucho, me ha movilizado además bastante el libro, me ha gustado definitivamente, y ahí le comentaba a Ricardo, creo que en verdad creo que es muy buen material académico. Tenía un poco de temor de halagarlo mucho porque conozco a todos los autores y podía parecer un poco franelero, pero no, en verdad me parece de verdad un texto muy bueno, muy bien trabajado. Pero que además tiene esta cosa, digamos, este plus de presentarse, publicarse en un momento que yo creo que es crucial. Era inevitable mientras leía el viernes pasado, no sé, decir, todo está cruzado, porque el viernes sucedió este asunto del video de Saga Falabella, entre esta la imagen de la mujer afroperuana, en fin, que después quiero comentarlo, porque yo no me di cuenta ni siquiera la tercera vez que vi el video, porque lo he visto creo que no miento, siguió 15 veces porque traté de entender. Al final incluso, por ejemplo, hasta ese video tiene que ver porque incluso la imagen que tiene, en fin, todos los símbolos que están ahí incorporados es impresionante. En este caso la mujer afroperuana no tiene nada que ver con lo profesional ni con la tecnología, que está monopolizada en la figura de la mujer blanca, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Entonces este libro habla de la actualidad, del Perú de hoy, porque mientras leía otro de los textos, y precisamente lo que ahora comentaba Kamsi respecto de esta primera mujer que accede a la carrera de lo que vendría a ser derecho, y contaban este mundo masculino, excluyente, este mundo de lo público, lo privado, era inevitable pensar en los NM Audios, en el Inostroza y etcétera, 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 ¿no? Es decir, que es un mundo masculinizado, corrupto, ¿no? Que a la vez abusa, ¿no? Y trata así a las mujeres. O la noticia de hoy día, el tipo de evangelista, del Santana, ¿no? Entonces, más pertinente no puede ser. No sé si se han enterado, pero tiene que ver con un tema de abuso, en fin. Entonces, en medio de eso, un texto como ese yo creo que constituye precisamente una herramienta valiosísima para poder, que es lo que yo he sentido cuando he leído el libro. Creo que el libro demuestra la eficacia, la validez del enfoque de género, para poder entender, para poder interpretar la realidad y para poder, algo que a mí constantemente y prácticamente en todos los textos lo he sentido, te permite develar, te permite mirar más allá, te permite ser consciente de algo que hasta tú, siendo científico social, no lo eres del todo. Me llevó a mí incluso a hablar con mi madre, que es docente de San Marcos, ingresó a fines de los años 40, siguió 2 carreras, y ahí me entró la duda, ¿cómo habrá sentido mi mamá el estudiar en la Universidad de San Marcos en esa época, ¿no? Ciertamente no tenía mucho que ver su relato, que le hice una entrevista, con lo que cuenta Fanny Muñoz y lo que cuenta María Emma Manarelli respecto de la vida de estas 2 mujeres, ¿no? Que yo también me quedé impresionado. Sabía que el acceso a las mujeres no estaba, digamos, permitido, pero hay niveles, cuando ustedes lean esos textos, tanto la de Manarelli como la de Muñoz, se van a dar cuenta de los detalles, de los argumentos que tienen, incluso en este caso, autoridades, hombres obviamente,
y del trato que reciben estas dos mujeres que se atrevieron a romper ese paradigma machista masculino, ¿no? Es realmente impresionante. Esos dos textos, por ejemplo, me parecen que son muy ricos, son efectivamente, uno se siente sorprendido y a la vez siente, y esa fue mi impresión cuando leí, y acá cierro estos comentarios más generales, que estamos en una época en la cual hay una suerte como de resurgimiento o retroceso hacia algo, ¿no? Esa era un poco mi impresión, ¿no? Y por eso mismo, yo lo que siento que este texto logra, repito, ayuda a entender mejor las relaciones de género, estas desigualdades entre hombres y mujeres, en espacios y formas que a veces uno no llega a darse cuenta del todo. Por lo menos, de verdad, yo he aprendido mucho con este texto, me ha gustado, pero a la vez creo que he aprendido un montón. Definitivamente la pertinencia a la cual me refiero tiene que ver también con una realidad del caso peruano, y creo que ya esto es conocido por todos, cómo esta desigualdad llevada al extremo tiene que ver con esta violencia hacia las mujeres cuyos datos estadísticas ya ahora empiezan a sonar, el hecho de estar en este tercio superior de la infamia del feminicidio en América Latina es impresionante. Estuve revisando datos no solo de tasa de feminicidio, sino de violencia física o sexual de mujeres con pareja, con datos del INEI del año 2015, un tercio de las mujeres lo ha sufrido. La verdad que no tenía yo el dato muy claro. Pero también coincidió en estas semanas con el aniversario del voto femenino, y estuve yo justamente en un evento donde había unas congresistas. Son 63 años desde que Odría promulgó esa ley, pero que curiosamente, incluso para que vean, y ahí viene un poco el otro tema, ¿no? Está toda esta invisibilización y, digamos, marginación y discriminación hacia las mujeres, pero que sufren, digamos, aún más o doblemente las mujeres indígenas y afroperuanas, que es el otro gran aporte del texto. En este evento se celebraba el hecho que se hubiera dado esta ley, que las mujeres pudieran votar, pero yo me di cuenta después, ni siquiera en el mismo día, porque leí un artículo al respecto y después, claro, pensé, esa ley lo que hace es valida el voto de las mujeres alfabetas. Entonces, en realidad, no, digamos, ni siquiera con esa ley se logra el voto de las mujeres indígenas, ¿no? Lo cual, y eso tiene que ver, porque los dos textos a los que he hecho referencia Kamsi, el de Ricardo y el de, a ver, aquí está, Ricardo con Luciana Reategui, y por supuesto Rocío Muñoz y Elisa Fluker, que está, me parece que Elisa también está acá, ¿no? ¿Sí? Bueno, precisamente introducen esta dimensión, ¿no? Esa dimensión de etnicidad. Entonces cierro acá un poco los comentarios generales, la impresión que me causó el libro, me gustó mucho, creo que va a ser un libro muy consultado porque tiene que ver digamos, con una aplicación práctica, concreta, desde varias disciplinas del enfoque de género, y tengo acá como varias anotaciones ya más específicas, ¿no? En primer lugar, lo que yo efectivamente veo es que acá, como todo libro de este tipo, no pretende abarcar todos los temas que tienen que ver con educación y género, no, ni creo que eso debería ser la pretensión de ningún libro, salvo que sea una enciclopedia acerca de, pero lo que hace el libro es efectivamente estructura una serie de entradas a partir de investigaciones y organiza el texto de tal manera que permite, en primer lugar, abordar todo el tema del acceso de la mujer a la educación superior. Efectivamente, los dos textos que mencionó Kamsi esa es la entrada, pero también aborda temas que tienen que ver con educación básica, y ahí la entrada tiene que ver con currículo y roles de género a través del estudio de Magritte Mena, y este otro estudio que también mencionaba Kamsi, donde se analiza el perfil de las mujeres docentes, las maestras de aquellas escuelas que han destacado en la ESE, ¿no? Y se suponen exitosas en ese sentido. Y finalmente otros dos textos, que son los que ya mencioné, que abordan el tema de educación mujer, incorporando la variable de etnicidad, ¿no? Y acá es donde tengo a ver varias cosas, ¿no? Primero, efectivamente en los textos que tienen que ver más con la construcción de, digamos, una gran idea que ubica el contexto histórico de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, me llama mucho la atención, y yo aprendí mucho en ese sentido,
la importancia que tuvo el acceso a la educación superior para la construcción de la ciudadanía de las mujeres. Es una idea que yo la manejaba en términos de la educación en general, pero creo que no había realmente entendido del todo lo que significaba el acceso a la educación superior, a la universidad, como espacio, como lugar institucional. Además, un espacio monopolizado por los hombres, por el poder masculino, ¿no? Entonces, los textos me parecieron, además les digo, es muy rico, uno le atrae, ¿no? Le atrae esos detalles, esas cosas que a veces uno no conoce, ¿no? Ese cuestionamiento al orden profesional patriarcal, ¿no? Bien detallado a través casi de la historia como de dos personas, dos mujeres, me pareció genial. Obviamente esto se cruza con varias cosas, ¿no? Un poco esa suerte de monopolio de ciertas profesiones, ciertos espacios, la abogacía, el tema de lo público, lo privado, la concepción que había de la mujer en ese entonces como el género dedicado a lo privado, al hogar, no, le tenían prohibido justamente entrar más allá de esos límites. Luego, en esos textos también aparece muy claramente algo que, claro, uno lo sabe, lo tiene, pero cuando ya se adentra y empieza a ver detalles es maravilloso, ¿no? Fines del siglo XIX, hay todo un ambiente, una corriente de lo que podríamos llamar, yo no sé si en el feminismo se habla así, pero ahora somos las precursoras del feminismo, ¿no? Que tiene que ver además con estas mujeres intelectuales, estas mujeres que entran a las letras, que generan espacios de discusión, intercambio, que generan lazos de solidaridad. Esto es bien, bien interesante. Y es ahí donde el tema educativo también, y ahí hay una agenda inmensa para investigar, porque son ellas las que proponen una visión finalmente secularizada de la sociedad. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la Iglesia Católica, y probablemente ahora también, era la defensora de esos valores tradicionales. Entonces, en realidad era un enemigo declarado de las mujeres. Entonces, ellas luchan contra ese orden y se rebelan en cierto sentido contra ese orden y tienen iniciativas súper importantes que, por ejemplo, habría que investigar más, la creación de esas escuelas normales para la formación de maestras. Obviamente hay nombres acá que nosotros conocemos, ¿no? Clorinda Mato de Turner, Mercedes Cabello, Teresa González de Fani, ¿no? Que son mujeres maestras. Sí, claro. Entonces son justamente esos paradigmas de mujeres que además incursionan en la educación. Entonces ahí hay todo un tema de valor. La gran pregunta que a mí me quedaba cuando leía en este caso la formación de este tipo de escuelas lideradas por ellas, yo decía, ¿qué valores, qué contenidos habrá habido ahí? Porque ya el solo hecho de haberla formado ya implicaba y formaba parte de todo un movimiento de afirmación de autonomía, ¿no? Ese es un tema. El otro tema, las inequidades de género en la educación, que tiene que ver con esto que Kamsi decía, la continuidad de aquello que uno ve a fines del siglo XIX y que Sandra Carrillo analiza ahora. Entonces, lo que uno tiene, y no solamente en ese texto, en otros, tiene la sensación que se ha avanzado, pero todavía no. Pero no solamente eso, en este caso se ha avanzado, pero estamos descubriendo, redescubriendo, con miradas nuevas, que hay más discriminación de la que creemos y de la que creíamos. Esa es un poco la sensación que a mí me queda con los textos, y es bien interesante porque un enfoque de género lo que permite es agarrar el dato y darle vuelta. Es decir, no quedarse solamente con una primera mirada de la información, es como que es necesario darle 2 veces de vuelta para poder profundizar, y es ahí donde saltan las diferencias. Es ahí donde uno se da cuenta que a pesar que se avanzó en cobertura, acceso a las mujeres, incluso en varias regiones, en varias carreras, e incluso podemos dar la vuelta al asunto, la feminización de varias carreras, no, digamos, es una manera de mantener precisamente los problemas que implican los roles de género, ¿no? Y los problemas de discriminación. Pero hay que reconocer en general, y eso en ese sentido los textos lo mencionan, que hay un gran avance en términos de cobertura, de acceso, pero, y ahí empiezan los peros, Sandra demuestra en realmente un muy buen trabajo cómo está bien, las mujeres han ingresado a la universidad, están siguiendo carreras, son profesionales, egresan, etcétera, etcétera. Después podríamos decir mucho sobre qué pasa después que egresan y si ganan igual que los hombres o no, definitivamente no. Pero dentro de la universidad y como institución, Sandra demuestra cómo las mujeres están subordinadas y cómo el acceso a ciertos cargos de poder y decisión están monopolizados o en todo caso mayoritariamente detentados por hombres, ¿no?
Y es ahí donde hay una coincidencia con la agenda que viene desarrollando el grupo Sofía, donde participa IEP, GRADE, ¿no? Y estuve leyendo el libro justamente que también publicaba hace poco ese grupo, y acá, y realmente es bien interesante, ¿no? No hay mucho tiempo para desarrollarlo, pero ¿cuáles son los motivos, los factores que llevan finalmente a esta forma de discriminación? Porque es una forma de discriminación. Entonces ahí solamente quiero mencionar algunos de los que Sandra acá coloca y analiza, ¿no? La administración y uso y concepción del tiempo, ¿no? Que implica, en este caso, el desarrollo de ese tipo de cargos, que está pensado y concebido para hombres, es decir, para personas que no cumplen un rol doméstico y maternal como sí lo cumple la mujer. Entonces ahí hay un tema de la desventaja del tiempo, la doble jornada, que es parte de la tradición ya de la crítica feminista, pero también en la forma como está organizado el sistema de poder universitario. Y acá había cosas que, una vez más, era inevitable que mientras leía esto decía, pero no puede ser, esto es tan vigente a la vez, esta cosa de los vínculos, las relaciones personales, la cosa muy de hombres además, ¿no? Esta cosa, esas solidaridades de género, obviamente en este caso, y pensando en los NM audios, pensando hecho para mal, ¿no? Digo, esos vínculos que en todo caso forman parte del poder corrupto en este caso, ¿no? Pero que para el caso analizado en instituciones como las universidades sirven para generar códigos de solidaridad, cerrar puertas invisibles, establecer prejuicios. Ahí viene otro motivo que también se ha analizado acá, la valoración que se tiene al mismo trabajo académico de la mujer. Entonces, es realmente bien interesante, porque ahí me di cuenta que la agenda que se ha abierto en este tema es inmensa, ¿no? Porque hay estudios, también ya empecé a leer ahí, que han demostrado que esta evaluación tiene que ver con cómo dentro de la misma academia valoramos a los pares, según sea hombre o según sea mujer. Y estoy hablando del mismo producto académico, ¿no? Y finalmente, los mecanismos de techo de cristal para la movilidad profesional, ¿no? Que tienen que ver con estas redes de clientelismo, con, en fin, redes de poder claramente masculino, ¿no? Eso me pareció bien interesante. Y bueno, y por otro lado, bueno, esto yo decía, ¿no? Esto es lo que sucede al interior de la institución. Obviamente, todo esto tiene un correlato también fuera de la universidad, es decir, después que las mujeres terminan la carrera, salen al mercado laboral y acá abunda información. Hugo Ñopo me regaló un libro que publicó el BIT, que es gigantesco y solo se dedica a analizar las brechas étnicas y de género en el mercado laboral, y es así. Y digo, es así para mencionar que se ha hecho estudios en prácticamente todos los países de América Latina, donde se ha comprobado con las técnicas más así duras, digamos, econométricas, que efectivamente hay una brecha, y que esa brecha constata que los hombres ganan más, ¿no? Aún, digamos, considerando por todos los controles que uno puede imaginar, ¿no? Corte de edad, nivel educativo alcanzado, misma zona de residencia urbano-rural, cantidad de horas trabajadas, tamaño de empresa, mismas ocupaciones y sectores económicos, salvo excepciones, ¿no? Entonces, esa brecha existe y tiene que ver con mecanismos muy complejos, ¿no? Porque hace unos días precisamente salió una noticia en el diario Gestión que las mujeres se presentaban al mercado laboral y ofrecían o pedían, o en todo caso estaban dispuestas a ganar 7% menos del salario de un hombre. Esto que se llama, ¿no? La autoexclusión, la autodiscriminación, que el término a mí no me gusta, sinceramente, porque es algo así como yo solo me castigo. No, en realidad es auto porque anticipa una discriminación o porque ya la ha incorporado, la trata de evitar, en realidad. Y eso es un mecanismo que también está analizado acá, ¿no? Y por otro lado, y finalmente, es el otro gran eje de los aportes que yo veo acá, tiene que ver con esto que Kamsi también mencionaba, ¿no? Estas desigualdades dentro de la desigualdad. Eso bueno, es un tema que lo hemos venido trabajando en GRADE desde hace tiempo, nunca deja de impresionar. A raíz de esto revisé, por ejemplo, el trabajo de Liu Bakogan, porque al final esto tiene mucha relación, ¿no? Un poco, son desigualdades étnicas dentro de la desigualdad de género, que tiene dos dimensiones, ¿no? La primera, estrictamente académica, que tiene que ver con esto, pero yo no dejaba de pensar en lo que muchas veces he conversado con mi amiga Rocío Muñoz, sobre cómo, y además lo que he podido leer en lo que publican los grupos de afrofeministas,
el desafío que representa para el movimiento feminista el manejar esta doble agenda, digamos, ¿no? Esta interseccionalidad, ¿no? Un poco cómo se es parte de un movimiento donde la identidad es el género, pero a la vez sabemos que dentro de esa sola identidad hay brechas muy grandes. Y ahí me llamó mucho la atención una de las conclusiones del estudio de Ricardo Cuenca y Luciana Reategui, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente, y voy a leer acá textualmente, lo que ellos señalan es que la diferencia, las brechas que puede haber entre una mujer rural y una mujer urbana es más grande que la que puede haber, en este caso, digamos, de entre mujeres versus hombres, por decir así, ¿no? Textualmente, los autores dicen lo siguiente, esa es una conclusión fuerte de su trabajo, ¿no? Una mirada general a las trayectorias educativas de las mujeres muestra que existen desigualdades entre las mujeres indígenas y no indígenas, y que éstas son incluso mayores que las que hay entre hombres y mujeres. Si bien las trayectorias educativas de las mujeres indígenas jóvenes han mejorado si se las compara con las trayectorias de las mayores, el número de años de estudios aún se encuentra por debajo del promedio, tanto de la escolaridad de las mujeres no indígenas como la de los hombres. Dicha brecha se acrecienta cuando se llega a la secundaria, en donde se registra la primera y mayor caída en los años de estudio. La segunda caída ocurre consecuentemente en la educación superior. Entonces, esto me pareció un aporte bien interesante. No es cierto, ya hay estudios que han apuntado en esta dirección, pero me parecía muy interesante un estudio rigurosamente planteado en términos metodológicos lo estuviera presente, ¿no? Bueno, y por otro lado, en el caso de las mujeres afrodescendientes, efectivamente Rocío Muñoz y Elisa Fluker lo que hacen es un recuento de lo que hasta ahora se ha investigado y se ha obtenido como dato empírico sobre las desventajas que tienen las mujeres, esa doble desventaja, por el hecho de ser afrodescendientes y por el hecho de ser mujeres, ¿no? Es acá donde a mí, bueno, tengo 20 ideas porque hemos venido trabajando temas vinculados a la población afroperuana. La aplicación de esta encuesta especializada de población afroperuana ha ofrecido una data muy valiosa porque permite justamente llegar a determinar esas brechas, ¿no? Quizás si hubiera sido interesante, no se trabajó mucho, pero información en ese sentido que da cuenta que las mujeres afroperuanas tienden a una inactividad laboral más grande que otros grupos. Y esto habría que darle más vueltas por qué, ¿no? Es un poco lo que vino trabajando mi colega Martín Benavides a partir de esa información. Lo que sucede es que, en general, la población afroperuana tiene una población, los nini, digamos, son más en términos relativos en la población afroperuana que en los no afroperuanos, tema que también habría que darle más vueltas, ¿no? Se tiene que, las personas que ni estudian ni trabajan, en los no afroperuanos es 16%, en los afroperuanos 28%, ¿no? Y al revés, quienes estudian y trabajan en los no afroperuanos casi 30%, y en cambio en los afroperuanos es 18%, casi la mitad, ¿no? Entonces acá hay una serie de hipótesis que surgen, habría que darle bastante vuelta. Además a la conclusión vinculada a lo anterior es que una mayor proporción de mujeres son inactivas, es decir, no participan en la PEA por dedicarse a las tareas del hogar. Entonces hay un tema de rol de género muy fuerte, habría que darle más vueltas, porque en el tema de educación ya varios estudios que se han hecho, entre ellos algunos que ha hecho Grade, han detectado problemas de discriminación en la escuela, problemas en general, creo que eso ya se sabe, se ha detectado para la población afroperuana dificultades o, digamos, desventajas para poder acceder en mayor proporción a la universidad. En ese sentido hay una desventaja muy clara. No se sabe exactamente por qué, también hay problemas de extraedad, pero sobre todo deserción en la secundaria. Habría que darle más vueltas, pensar ahí, en el caso de las mujeres, por qué en este caso finalmente acaban no terminando el colegio o no trabajando o no estudiando, ¿no? Y finalmente, quería mencionar en ese sentido precisamente el tema de los estereotipos, ¿no? Un poco lo que mencionaba cuando hablábamos en este caso de las diferencias, de lo que llaman en este caso los autores Ricardo Cuenca y Luciana Reategui, las diferencias cruzadas, ¿no?
Efectivamente, acá hay unas diferencias de género a las que se superponen las diferencias por etnia, ¿no? Habría que pensar en este caso, ya hablando en términos de políticas o de alternativas para pensar desde el Estado, desde la política, en qué tipo de alternativas son las que tenemos enfrente, ¿no? Porque en el caso de la educación rural, yo lo que sentía en gran medida es que no sé si el tema iba solamente por una mejora de la educación intercultural bilingüe, ¿no? O en todo caso, los problemas que acá se detectaban tienen que ver mucho con una ausencia de política rural, por ejemplo, ¿no? Tema en lo cual se ha avanzado en los últimos años, pero recién, incluso en EIB, es decir, se tiene prácticamente recién lineamientos, marcos hace muy poco en realidad, ¿no? Entonces, por otro lado, cuando hablamos de problemas de mujeres y mujeres rurales, estamos hablando no solamente de un problema que concierne a la educación, es un problema que te concierne al desarrollo, en ese caso de esta zona, ¿no? Entonces, es la educación, pero yo diría que es más que eso, ¿no? Son las políticas públicas en atención a un sector de la sociedad, que dicho sea de paso, ya está de alguna manera identificado como aquel sector que pese a ese boom económico que tuvimos, al desarrollo que el Perú va experimentando, es un sector que se queda, es un sector excluido, un sector que no se le está incorporando necesariamente a este proyecto de desarrollo, ¿no? En fin, lo dejaría acá y nada, simplemente volver a felicitar en este caso a los editores, a los autores, las autores, porque de verdad yo creo que definitivamente es un aporte muy importante para la academia y sobre todo para la agenda que tiene que ver con la problemática de las mujeres y sus derechos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Néstor. A continuación, las palabras de Sandra para culminar con la mesa. 15 minutos. Ok, gracias. Buenas noches a todos y a todas. Primero agradecer a las autoras que han participado en este libro, autores y autoras, también a los comentaristas por estar aquí, haber leído el libro completo y haber hecho estas reflexiones tan interesantes y motivadoras para leer el libro en su totalidad. Y efectivamente un par de comentarios con relación a lo que han mencionado, ¿no? Efectivamente la diversidad de artículos inicialmente podría ser difícil encontrar un hilo conductor, pero una vez que uno empieza a hablar de ellos es como que se van ubicando dentro del espectro de las desigualdades y los retos que implica mirar el género de otra manera o de una manera más completa. Y lo otro que efectivamente a mí particularmente pasó en el artículo es el tema de los datos, ¿no? Lo que recoge los censos. Efectivamente hay hombre-mujer, pero cuando uno quiere desagregar, ¿no? es difícil, no todos los datos existen y en todo caso creo que eso es un reto de ver esta heterogeneidad, estas desigualdades y como decía Néstor, poner ahí la lupa y comenzar a darle vueltas y comenzar a pensar y no quedarse solo en hombres y mujeres y cuál es el porcentaje, ¿no? Que ya de por sí salen desigualdades, pero se puede profundizar. ¿Por qué hicimos este libro, Ricardo y yo, digamos, tratamos de, o por qué se convirtió en un libro, mejor dicho, ¿no? Y bueno, en esa época nosotros trabajábamos en un proyecto sobre desigualdades en general y habíamos visto temas de indígenas, jóvenes, movilidad social, identidades, etcétera, ¿no? Eran temas que recorrían en el marco de lo que se trabaja también institucionalmente en el IEP y daba vueltas el tema de las mujeres, ¿no? Siempre daba vueltas el tema del sistema educativo, las relaciones de género, la autonomía. Y si bien no era en esa época, hace un par de años, ¿no? Lo que es hoy, sí había una inquietud por trabajar, por escribir, por profundizar algunos temas, ¿no? Y ahí estábamos Ricardo, Luciana y yo dándole vueltas y surgió la idea de este libro y surgió también las ganas de invitar a más personas a escribir, ¿no? a completar este proyecto, digamos, y que se sumen a algo que era importante hablar, decir dentro de las propias investigaciones y temas que cada uno desarrollaba, ¿no? O del material que tenía, del cual podía mirarlo con otros ojos y decir algo. Y eso nos parecía importante, ¿no? Eso faltaba de alguna forma. Entonces, bueno,
así fue como se armó el libro, y si bien un hilo conductor como tal quizás no esté clarísimo a nivel de esquema, sí creo que están las ideas que, bueno, ya lo han comentado de alguna manera ahora, pero tiene que ver efectivamente estos esfuerzos de las mujeres por entrar a la educación, sobre todo a la educación superior, cómo ha sido, bueno, educación secundaria lo menciona también María Emma y Fanny, ¿no? Y después lo que implica la educación superior, cómo han sido esfuerzos enormes, esfuerzos complejos, y si bien hay ahora, digamos que hay un tema de acceso y cobertura, siguen evidenciándose diferencias, ¿no? Hay desigualdades simbólicas fuertes, hay un tema de oportunidades, ¿no? Y hay temas todavía que hay que seguir trabajando, que hay que seguir denunciando, evidenciando, cuestionando, porque el camino sigue, ¿no? Pero sí es esta reflexión de todo lo que han tenido que pasar mis bisabuelas, abuelas, mi madre, para yo estar aquí, digamos, ¿no? Y lo que continúa más adelante, el país o la sociedad que estamos creando, construyendo, trabajando, digamos. Entonces ese cuestionamiento creo que es importante y necesario. Luego, todo el tema de inclusión de las mujeres en el sistema educativo, ¿no? Acortar las brechas. Entonces, cuando hablamos de igualdad de oportunidades, hombres y mujeres, vemos los datos en primaria, entonces decimos ya, indicador cumplido, seguimos, ¿no? Pero si uno mira de manera más fina, se da cuenta que efectivamente hay estas desigualdades entre los grupos, entre las oportunidades, y ahí tenemos que tener esa sensibilidad frente a las desigualdades de nosotras como mujeres, ¿no? Las desigualdades que hay entre nosotras. Y el tema de mujeres indígenas y afrodescendientes es clarísimo y es evidente. Y ahí, por ejemplo, se necesitan más datos, se necesitan datos más finos para evidenciar este tipo de brechas. Y luego lo que tiene que ver con las desigualdades en cuanto al sistema educativo, si bien hay paridad de sexos, todo el tema del enfoque de género y cómo se trabaja, ¿no? Y ahí ya no es un tema de ideología, creo que los artículos también evidencian muy bien, por ejemplo el de Magritte Mena, del tema cómo se trabaja en el currículum, ¿no? Y creo que después de leerlo uno reflexiona y se hace como evidente y hay más argumentos para decir por qué, si es necesario. Y el otro tema de género, de trabajar el tema de género que va más allá del tema curricular, porque no es una discusión solo del currículum. O sea, cuando hablamos de profesores, por ejemplo, de la formación docente, la capacitación docente, todo es el reconocimiento, el trabajo, la profesionalización, no se menciona el tema de género, siendo una carrera feminizada y siendo los docentes los que trabajan estos temas. Porque una cosa es ponerle el enfoque de género en el currículum y que ellos trabajen, cuando no se está viendo este tema de manera transversal e integral en la misma educación. Y como decía también Néstor, es un tema más allá del sistema educativo, ¿no? Si vemos el tema rural u otros temas más integrales de desigualdades, ¿no? Entonces, por ese lado también abre campos de reflexión para seguir investigando y seguir profundizando. Que quiero aprovechar aquí, bueno, Ricardo y yo, agradecer a la Fundación Ford, ¿no? Que nos acompañó en todo este tema de las desigualdades y mirarlo desde una mirada más académica, generando evidencias para el debate, para la toma de decisiones, y esto es desde el 2010, me parece, ¿no, Ricardo? 2010, 2017, ha estado la Fundación Ford con el IEP. También el fondo editorial, a Ludwig Huber, Odín del Pozo, todo el equipo, todos los que leyeron y evaluaron nuestros capítulos y nos ayudaron a mejorarlos, comentaron, preguntaron, le dieron vueltas a algunas cosas, entonces ha habido un trabajo ahí detrás. Morgana Vargas Llosa nos cedió la foto de una escuela en Taquile, que es la foto de la portada, que es una foto muy linda. Y también gracias a ustedes, ¿no? Por venir, estar aquí a estas horas con el tráfico de Lima, por ayudarnos a acompañarnos a presentar el libro, y esperamos que el libro contribuya al debate, ¿no? Más aún en este contexto que todos estamos de acuerdo que es necesario, y sobre todo por la responsabilidad que implica un tema así, ¿no? Tenemos que tener argumentos, tenemos que tener evidencias y no permitir que hayan grupos particulares que por
conservadurismo o miedos, realmente traten de invisibilizar esto. O sea, los discursos del Congreso de hace 100 años no pueden seguir siendo el discurso de ahora. Y ahí creo que tenemos mucha responsabilidad y ojalá que sigamos hablando de estos temas, presentando, debatiendo, denunciando, evidenciando y lo que nos corresponde a la academia generando evidencia. Gracias por estar aquí. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos por haber participado de esta presentación del libro. Los invito de todas maneras a que revisen el libro. El libro también se encuentra ya en la librería del IEP. Todos los días abrimos entre las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, así que pueden pasar cuando quieran. Esta es su casa. Bien, muchas gracias. Pasemos al patio para un brindis de honor. Gracias.